Entonces, en ese sentido también esta primera sesión o este primer módulo, perdón, se ha contemplado desarrollarlo en estas dos sesiones, tal como lo ven en el temario que se les está mostrando. En esta primera sesión de la mañana vamos a enfocarnos en lo que es el marco normativo sobre el agua en el Perú, sobre los recursos hídricos en el Perú, cómo está compuesto, cuáles son sus atribuciones, cuál es el marco normativo que permite la existencia del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. En tercer punto vamos a ver la planificación de la gestión del agua y en cuarto punto vamos a ver, perdón, este no va, acá se ha pasado, este de acá no va, este corresponde a otro. En cuarto punto, en horas de la tarde, vamos a centrarnos ya en lo que es directamente el proceso de gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Vamos a ver en primer lugar algunos conceptos básicos que ustedes tienen que conocer, qué es territorio, etcétera. Luego vamos a hablar sobre la gestión integrada de los recursos hídricos ya en forma directa y específica. Y finalmente vamos a explicar cuál es el proceso para diseñar un programa de gestión integral de recursos hídricos. Ojo que esto último es competencia de los gobiernos locales, ¿ya? Y es un instrumento importante a través del cual se entiende que se va a establecer el lineamiento macro mediante el cual se va a plantear luego las intervenciones en torno a los recursos hídricos. ¿Por qué vamos a ver en horas de la mañana todo lo relacionado al marco normativo? ¿Y por qué es importante? Como les decía hace unos instantes, este marco normativo, la comprensión de este marco normativo, nos va a permitir a todos nosotros entender por qué el Estado ha identificado como elemento de atención prioritaria en lo que es la asignación de recursos de intervención con apoyo del Estado, los proyectos de infraestructura de riego y riego tecnificado, ¿no? También nos va a permitir conocer cuáles son o cuáles deberían de ser las responsabilidades o las funciones y las acciones que deberían de adoptar los gobiernos locales, principalmente en torno a la gestión del recurso hídrico, ¿no? Hay veces indican que ellos no tienen competencia, que eso es competencia de un sector, que está fuera de su alcance, etcétera. Sin embargo, vamos a ver ahora que no es eso tan correcto. Hay un marco normativo que indica que ellos deberían de formar parte de un consejo, es más, también establecen que deberían de ser quienes lo impulsan, para que a través de este consejo, de este comité, ellos puedan plantear la serie de actividades o la serie de acciones, de intervenciones que se requiere para un uso, un manejo y una conservación apropiada del recurso hídrico. No es de que eso está totalmente bajo responsabilidad del MIDAGRI o de alguna otra entidad sectorial, etcétera, sino que ellos están llamados en primera instancia a promover esto, ¿no? Entonces vamos a ver lo relacionado al marco normativo sobre el recurso hídrico. Entendemos que hay una política del Estado que viene desde el 2012 vinculada al manejo de o la gestión, el uso sostenible de los recursos naturales. Uno de ellos es el recurso hídrico. Y este uso o manejo, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales está recogido en la ley 26821, que a su vez se enmarca dentro de la Constitución. La Constitución indica que el Estado peruano, el Estado como entidad,
como concepto etéreo de lo que representa la nación, es el responsable de el aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales, de todos ellos, ¿no? Ese criterio, ese concepto está recogido en la ley 26821, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que a su vez ha permitido establecer posteriormente la ley de recursos hídricos, la 29338, que en esta oportunidad también se les va a hacer llegar en formato PDF. Y ya en un momento posterior, esta ley va a ser reglamentada, ¿no? Y también el marco normativo bajo el cual se va a desarrollar toda la gestión y manejo de los recursos hídricos está dada por otro conjunto de elementos o de instrumentos legales. La Ley General del Ambiente, la Ley Orgánica del MIDAGRI, ¿no? Las leyes orgánicas de los gobiernos regionales, gobiernos municipales. Ojo que estamos acá viendo que también se considera como parte del marco normativo general del recurso hídrico la ley orgánica tanto de gobiernos regionales como de gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, estos van a formar parte de los comités o de los consejos. Por lo tanto, ellos como conocedores de la realidad de sus territorios y buscando atender la demanda de servicios que tienen sus pobladores, son los primeros llamados a proponer estrategias de intervención, ¿no? Obviamente en territorios priorizados, en poblaciones priorizadas, etcétera. Pero estos van a ser los primeros llamados. Entonces, ahí se entiende un poco más el nivel de responsabilidad que tienen estos órganos de gobierno subnacional. Y luego ya tenemos una serie de herramientas normativas, ¿no? Se llama sectoriales. Está del sector agricultura, del sector industrial, minería, energética, pesca, etcétera, ¿no? Porque todos ellos hacen uso. También dentro de esto está la legislación sectorial del Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque sabemos que el principal uso o el uso prioritario del recurso hídrico va a ser la atención a las necesidades de la población. En segundo lugar está el consumo agrícola y de ahí viene el energético, el minero, etcétera, ¿no? También están las leyes de procedimientos administrativos, las resoluciones y demás emisiones normativas de la Autoridad Nacional del Agua, que como vamos a ver más adelante, es la entidad rectora de todo el Sistema Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Entonces, como les manifestaba, la Constitución indica que el agua es patrimonio de la nación. ¿Quién encarna a la nación? ¿No? Lo encarna el Estado. Y el Estado se entiende que viene a ser el conjunto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Pero ¿quién es el ente operador, el ente que determina las acciones que se van a ir desarrollando? Es el Poder Ejecutivo, obviamente en coordinación y el trabajo vigilado, podríamos decirlo, del Poder Legislativo. Entonces, ahí es cuando el Poder Ejecutivo va a desarrollar sus actividades en función a aquellos instrumentos legales, instrumentos normativos que se hayan generado de común acuerdo con el legislativo o a iniciativa de uno de ellos, ¿no? El agua, como se entiende, es uno de los recursos naturales que el Estado considera son de su patrimonio. En el artículo 67
de la Constitución indica que es el Estado quien debe de, aparte de determinar la política nacional del ambiente, es el que va a promover el uso sostenible de sus recursos naturales. Ojo, dice promover, no dice resguardar nada más, conservar, ¿ya? Sino el Estado está obligado a generar una serie de condiciones apropiadas para que se pueda hacer un uso sostenible del recurso natural. Esto implica que se pueda explotar ese recurso natural, ¿no? Pero buscando garantizar el mínimo impacto negativo posible y además que ese mismo recurso natural esté a disposición de generaciones futuras en cantidad y calidad apropiada el mayor tiempo posible. No dice que tiene que ser a perpetuidad, ¿no? Y esto, hago énfasis en esto porque hay veces entendemos que se ha descubierto algún mineral, alguna beta de algún recurso importante, de alta demanda mundial, etcétera, ¿no? Y lo primero que se indica es que no se debe de explotar porque va a afectar a las localidades adyacentes, que no se debe de hacer nada, que tiene que quedarse ahí, ¿no? Pero eso no es un uso sostenible. Es más, si lo analizamos detenidamente, nadie conserva algo que no tiene un nivel de utilidad a su favor, ¿no? Si tienes algo que no le encuentras utilidad o que no lo puedes emplear en ninguna de tus actividades, simplemente lo vas a desechar o lo vas a descuidar. Lo dejas a un costado, lo almacenas y ahí, ¿no? Que se empolve, que se malogre, etc. Cuando algo que tú tienes es útil, te genera un nivel de utilidad y te genera en algunos casos incluso poder satisfacer o cumplir algunas necesidades, ahí es donde empiezas a preservar también eso, ¿no? Empiezas a prestarle atención. Por ejemplo, el celular. El celular es una herramienta útil para todos nosotros, ¿no? Lo cuidamos, le ponemos su protector, su lámina, su mica protectora, no lo exponemos al agua, no, lo cargamos periódicamente, no lo estamos tirando al suelo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una utilidad, es empleable por nosotros. ¿Qué sucede con los celulares antiguos que algunos podemos tener todavía en casa? Como ya no es útil, ¿no? Como ya no tiene una empleabilidad para nosotros, está guardado, en algunos casos está tirado a un costado, empolvado, hay veces se cae o lo entregamos a nuestros hijos para que jueguen, ¿no? Cuando son pequeñitos le entregamos a ellos agarran, lo tiran, lo parten, lo meten al agua, etcétera, ¿no? Ya no le damos esa atención. ¿Por qué? Porque ya no nos es útil, no nos genera ningún beneficio su conservación. Algo similar va a suceder siempre también con los recursos naturales. En la medida que nosotros no le encontremos empleabilidad y no percibamos un beneficio, ¿no? Un beneficio directo, simplemente no vamos a tampoco preservarlo, no vamos a desarrollar acciones reales de un uso sostenible. Otro aspecto importante que ustedes deben de comprender sobre algunos recursos naturales, en específico sobre el agua, ¿no? Los bienes, en líneas generales, ya los bienes que el Estado entiende que son de su propiedad, es decir, son bienes de dominio público, son bienes de la nación, ya van a estar siempre en cautela del Estado. No van a poder ser transferidos, ¿ya? Es decir, el Estado no los va a poder vender a nadie, no los va a poder grabar tampoco, a menos que bajo ciertas condiciones se desprenda del mismo, ¿no?
pero sí el Estado va a poder ceder algunos derechos a favor de particulares. Derechos que le van a permitir a este particular desarrollar un conjunto de acciones, pero bajo un marco normativo de preservación, de conservación de estos bienes, ¿no? Pero que al mismo tiempo no le deberían de generar grandes utilidades o, dependiendo del acuerdo que lleguen, algunas utilidades con algunos resarcimientos y demás. En el caso específico del recurso hídrico, el Estado es el propietario, es el quien posee el dominio de este bien, es decir, es el dueño de este bien, indistintamente a que el recurso hídrico pase por una comunidad que tiene un rango especial, muy particular, etcétera, que sea la comunidad más moderna, lo que fuese, indistinto a que este recurso hídrico atraviese un predio de una persona que ha adquirido ese predio y que le han indicado al momento de la adquisición que todo lo que está dentro de su predio, todo lo que lo atraviesa, etcétera, todo lo que cae, lo que vuela y demás, también es de su propiedad. En ningún momento el Estado va a perder ejercicio de dominio sobre estos recursos. Ahora, ahí no hay que confundir qué es dominio y qué es uso. El dominio es el control. Tú eres el dueño, el propietario. Tú como dueño, propietario, le puedes ceder, como habíamos dicho, parcialmente derechos parciales de uso a un tercero, pero haciéndole o dejándole constancia que tú sigues siendo el dueño y que si él no desarrolla sus actividades conforme habían coordinado, no alcance información según las expectativas o según lo que se había acordado, tú tienes todo el derecho a revocarle su autorización de uso, ¿no? Y recuperas el dominio total de ese bien. Esto mismo sucede, o esto mismo se aplica a el recurso hídrico, ¿no? El Estado es el dueño del mismo y para temas específicos, puntuales de todo el proceso de gestión, el Estado le va cediendo ciertas prerrogativas de uso a determinados actores, ¿no? Que pueden ser actores sociales, como las organizaciones de usuarios, tanto para consumo humano como para uso agrícola, a actores particulares, ¿no? Privados, con fines de lucro, como son las empresas mineras, y otras similares, las piscifactorías y demás, ¿no? Donde ellos consumen el recurso hídrico, hacen un uso y a partir de la incorporación de este recurso, del uso de este recurso hídrico, van a obtener bienes que van a capitalizarlos con utilidades. El Estado les va a facilitar, les va a permitir desarrollar este conjunto de acciones, ya, pero bajo determinados lineamientos normativos. Vamos a entender el recurso natural del agua como un recurso que es parte de la naturaleza, que específicamente el hombre no puede ejercer un conjunto o acción directa para su generación, porque estos se generan de forma natural. No es que el hombre puede generar agua, ¿ya? Lo que sí va a caracterizar a estos recursos naturales es que van a ser todos ellos pasibles a ser incorporados en una serie de actividades humanas para su aprovechamiento y para la satisfacción de sus necesidades. El aprovechamiento puede ser directo, ¿ya? Como en el uso, el aprovechamiento y la satisfacción de necesidades puede ser directo, como en el uso domiciliario, ¿no? Donde la persona que requiere satisfacer determinadas necesidades se hace un uso directo del recurso hídrico y la satisface. O también estos pueden ser indirectos, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de determinados productos resultantes de productos agrícolas, ¿no? Consumimos qué sé yo, un frasco de mermelada, ¿no?
pero nosotros no hemos empleado de forma directa un recurso hídrico para tener ese frasco de mermelada. Quien sí lo ha hecho es el productor, la planta de transformación, ¿no? Que han utilizado el recurso hídrico como uno de los ingredientes o como uno de los elementos para obtener ese producto final. Y nosotros recién lo estamos consumiendo para aprovecharlo y para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, todos estos recursos naturales van a formar parte de algo denominada cadena de valor, ¿ya? Este es un término que se viene utilizando actualmente en muchos de los sistemas de gestión de alta calidad. El concepto de cadena de valor. Cadena de valor va a ser la seguidilla de acciones que se realizan sobre un bien, sobre un producto o sobre un recurso natural, en este caso, desde su producción o desde su manipuleo inicial hasta la disposición final del residuo que se pueda generar de este producto o de los subproductos del mismo. En todo ese proceso, ahora se entiende que hay una responsabilidad de los diferentes actores que han formado parte de esa cadena de valor. Y cada uno de ellos debe de aportar en primera instancia a recomendar el mejor uso, el mejor manejo del producto en la fase que ellos están involucrados directamente, pero también debe de orientar algún tipo de recomendaciones al uso, gestión, manejo final de estos recursos o de estos elementos de la cadena de valor, ya, que le permitan un uso sostenible o la ampliación del ciclo de vida de este producto. Es ahí donde va a aparecer el concepto de tratamiento de aguas residuales, del reuso de las aguas, de siembra y cosecha de agua, etcétera, ¿no? Ahí es donde aparece, porque lo que se busca es ampliar la vida útil también de este producto de la cadena de valor. Entonces, el Estado tiene sobre estos recursos naturales, este recurso hídrico, tres funciones principales. La función normativa, que está orientada a brindar una serie de lineamientos legales dentro de los cuales se deben desarrollar todas las actividades en torno a este recurso natural, recurso hídrico en este caso. Funciones ejecutivas, es decir, implementar una serie de estrategias que faciliten a las mismas entidades del Estado y a entidades privadas también la implementación de todo el marco normativo, ¿no? Si en el marco normativo han dicho que se va a promover el uso racional del recurso hídrico, ¿cómo va a promover? ¿Qué va a permitir el Estado? ¿Y qué instituciones del Estado son las encargadas de hacer eso y cómo lo deben hacer, ¿no? En funciones jurisdiccionales, algo similar, ¿no? ¿Qué entidades y bajo qué parámetros van a desarrollar determinadas acciones? Cuando se habla del aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en específico, habíamos dicho que es una obligación del Estado el promover el aprovechamiento sostenible. Este aprovechamiento sostenible implica tres aspectos importantes. Uno es prestar atención al desarrollo de estrategias que permitan la capacidad de renovación de este recurso, ¿no? Es decir, que se haga una extracción o una explotación o un uso racional, de modo tal que no se afecte la renovación o, si queremos decirlo así, la reposición del mismo, ¿ya? Otro aspecto que se considera es la reducción o la eliminación de la sobreexplotación. En el caso de los recursos hídricos, esta sobreexplotación está muy vinculada a la eficiencia de la captación, la conducción, la distribución y el uso de este recurso, ¿no? Y ahí cuando yo les estoy hablando de captación, distribución,
etcétera, ya ustedes están pensando inmediatamente en lo que denominamos infraestructura, ¿no? Infraestructura vinculada al recurso hídrico, para plantas de tratamiento de agua potable, para sistemas de riego convencional o sistemas de riego tecnificado, etcétera. Y finalmente, el tercer aspecto a considerar va a ser orientar actividades también a la reposición cuantitativa y cualitativa de ser el caso. En el específico de los recursos naturales, esto se está encaminando a través de las estrategias de apoyo en la siembra y cosecha de agua, ¿no? Porque esta siembra y cosecha de agua, ojo, tiene una orientación particular. No es afianzar nada más la represa que ya existe o la presa natural, la laguna natural que ya existe, sino está orientada a identificar nuevos puntos en los cuales se va a poder colectar el recurso hídrico, ¿no? Y que luego se va a poder poner a disposición. Son nuevos puntos. El afianzamiento es otra estrategia. El afianzamiento trabaja sobre donde ya existe una estructura natural, ¿no? Donde ya hay una laguna, se afianza la laguna para elevar la cantidad de agua que se puede almacenar. La siembra y cosecha de agua es la generación de infraestructura donde no existe, pero se puede generar puntos de captación. Siempre que se habla de aprovechamiento sostenible, ¿no? De los recursos naturales o del recurso hídrico, también estamos involucrando aspectos relacionados a un desarrollo sostenible. Como todos ya entendemos, el desarrollo sostenible contempla la interacción de los aspectos del desarrollo ecológico, el desarrollo social y el desarrollo económico. Lo que debemos de recordar acá es que cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos indica que debemos de generar condiciones apropiadas para que las generaciones futuras tengan acceso a determinados bienes y servicios de calidad y en cantidad apropiada y en oportunidad correcta. Y cuando nos habla siempre de generaciones futuras, ¿no? No se está hablando de más de 15 años, entre 20 a 25 años. Entonces, siempre que se hable de desarrollo sostenible, de un aprovechamiento sostenible, de un enfoque sostenible o lo que fuese, estamos considerando que el resultado del conjunto de actividades que se van a desarrollar desde ahora se va a poder visualizar recién en los 20 o 25 años a futuro. Antes de eso no se va a poder visualizar o en todo caso no va a tener el impacto que se está planificando, que se está considerando. En torno a los recursos hídricos, el Estado tiene una serie de políticas. La primera es cuidarla como patrimonio de la nación, ya hemos hablado de eso. El segundo es usarla en armonía con el bien común como recurso natural renovable, vulnerable, etcétera, ¿no? Acá nos está indicando que se debe de utilizar en armonía, es decir, que se deben generar puntos, momentos, estrategias y acciones de consenso que permitan el uso de este recurso en el marco de una serie de aspectos sociales, económicos, culturales y demás. Pero ese uso armónico implica la necesidad de desarrollar una serie de acciones de planificación conjunta, donde se arriben a acuerdos. Eso vamos a verlo en horas de la tarde, que es la gestión o la planificación de la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? No se puede hablar de un uso sostenible o de un uso del recurso hídrico si no se involucra a todos los actores que están o que tienen interés en el manejo y el uso de este recurso.
La otra política que maneja el Estado es que nadie puede atribuirse la propiedad del agua, esta le pertenece a la nación, establece algunos derechos y condiciones de uso, eso lo vamos a comentar en unos instantes más brevemente. Lo otro importante es la articulación de políticas de agua con las unidades territoriales de conservación, etcétera, ¿no? ¿Esto cómo se va a lograr? Esto se va a lograr a través del trabajo coordinado a nivel de cuencas, de consejos de cuenca, de comisiones de su cuenca, etcétera. ¿Ya? Esto va a permitir que se articulen las propuestas de intervención, las acciones necesarias para una gestión sostenible del recurso hídrico. Y esto va a estar liderado, va a estar promovido a nivel de consejos de cuenca por la Autoridad Nacional y a nivel de los comités de cuenca o de subcuenca va a estar promovido por las mismas municipalidades. En cuanto a la ley de recursos hídricos, esta tiene en total 12 capítulos, ¿ya? Y algunas disposiciones complementarias, finales, transitorias. Se les va a compartir, ya les había mencionado, esta ley y su reglamento respectivo también. Entonces, esta ley de recursos hídricos establece quiénes son el ente rector, quiénes son los actores vinculados a este recurso. Uno de los actores primarios de vinculación van a ser siempre las organizaciones de usuarios de agua, ¿ya? Para los cuales también se ha generado ya un marco normativo específico, la ley 3157. Se han establecido también a través de la reglamentación de esta ley sistemas, procesos, protocolos para la formalización de los usos de este recurso, ¿no? La gestión del mismo, la preservación o la conservación de la calidad. Se ha indicado cuáles son los elementos de regulación que se tienen que considerar para aspectos como aguas residuales, ¿no? El tratamiento de aguas residuales en los distintos entornos, en los distintos sectores, ¿no? Una cosa es las aguas residuales de consumo humano y otra cosa muy distinta son las aguas residuales de consumo industrial o de que han sido incorporadas a algunas otras actividades. Luego está el reglamento de organización y funciones de ANA, su mismo manual, el texto único de procedimientos administrativos de ANA y algunos otros reglamentos específicos que se han ido expidiendo o que se van a expedir. En cuanto al marco específico vinculado al recurso hídrico, ya está dado por la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? En el artículo 1, numerales 5, 18, 87, el reglamento de la ley, en el artículo 167 al 170, y el TUPA del ANE y otros procedimientos administrativos. Ahí nos habla también de vertimiento y reusos de aguas residuales y de aguas tratadas. ¿Ya? Esta ley de recursos hídricos es una de las más completas a nivel de Latinoamérica, por si acaso. En su momento han habido una serie de expertos a nivel latinoamericano que la han revisado, han sido consultados para la definición de algunos aspectos muy puntuales, y estos han manifestado que esta es uno de los marcos normativos más perfectos, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Esta ley también va a considerar otros aspectos, como es la delimitación y mantenimiento de las fajas marginales, cuáles son las metodologías para determinar las denominadas retribuciones económicas, ¿ya? Esto es relevante porque en los procesos de gestión
uno de los instrumentos o uno de los elementos para la sostenibilidad de las estrategias de gestión integral es la asignación de presupuestos como resultado de las retribuciones económicas u otros aportes. Hay toda una metodología ya que se ha diseñado, que está en operación, en aplicación, y que permite calcular apropiadamente y con sentido social estos montos de las retribuciones sociales, ¿no? Luego están los lineamientos generales para la tarifa, la cobranza de la tarifa por la utilización de la infraestructura. Ojo, si se dan cuenta, acá ¿ya? Nos dice que hay lineamientos generales de tarifas por utilización. No dice necesariamente por la generación, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, dentro de su marco normativo, ha contemplado la generación de infraestructura a partir de su participación. Es decir, el Estado va a aportar para la generación de infraestructura, lo que viene haciendo a través de Invierte P, ¿no? Con la asignación de presupuestos para la construcción de bocatomas, canales, etcétera, y que luego le encarga a las organizaciones de usuarios para su uso, ¿no? Para su utilización. Pero estas, sean de agua para consumo poblacional, de agua para riego, tienen que asumir un costo, que es la tarifa, por el uso de esa infraestructura que el Estado ha generado y que luego les está poniendo a disposición para su utilización, ¿ya? Hay veces que en determinadas circunstancias, bajo ciertos elementos coyunturales, sociales, ideológicos, etcétera, se promueven ideas, ¿no? Donde indican que el recurso es de todos los peruanos, es de la nación, de todos los peruanos, por lo tanto, si yo lo utilizo, no tengo por qué pagarlo porque es mi recurso, soy yo el que está utilizando y dicen que el recurso es de todos, ¿no? Por lo tanto, no tengo que pagarlo. Pero entendamos que estás pagando o debes de pagar porque estás haciendo uso de la infraestructura, para empezar. Y en segunda instancia, el Estado es el propietario de ese recurso. No dice que los pobladores son los propietarios de ese recurso. Dice que el Estado, la nación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también un poquito claro. Hay veces caemos malas interpretaciones o caemos en ciertas actitudes tendenciosas, no sé, ¿no? Se paga la tarifa porque estamos utilizando una infraestructura generada por el Estado, puesta a disponibilidad de nosotros, eso sí, y porque hacemos uso de un bien que es del Estado también, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender? No, pero yo soy peruano y por lo tanto tengo derecho de uso. Está bien. Ojo, pónganse en este supuesto. Ya, tú eres peruano y tienes derecho del uso del agua y no deberías de pagar nada. Muy bien. Te vas a otro país donde tú no eres de ese país. ¿Cuánto crees tú que deberías de pagar entonces por usar agua de ese otro país y no siendo tú de ese país? Bajo el criterio de que eres peruano, el agua es peruana y por lo tanto acá no deberías de pagar nada, ¿no? Pero en otro país sí tendrías que pagar. ¿Cuánto deberías de pagar? ¿No? Y si en otro país vas a pagar, acá también tendrías que hacer lo mismo. Más o menos es como se debe de entender esto. Aparte de eso, hay otros marcos específicos, otros reglamentos para la formulación y actualización del inventario de la infraestructura hidráulica, la guía para inspecciones, la guía para evaluación de los recursos, protocolos, etcétera, ¿no? Ya estos son aspectos más puntuales. El Estado, conjuntamente con este marco normativo, ha establecido un enfoque o una estrategia para la gestión de este recurso hídrico.
Y esto se implementa a través del Sistema Nacional de Gestión del Recurso Hídrico, ¿no? Que está considerado, ojo, esto, y esto es aplicable a todos los sistemas, ¿ya? Sabemos que hay un sistema nacional de gestión del recurso hídrico, hay un sistema nacional de transportes, etcétera. Hay un sistema nacional de vigilancia del medio ambiente y demás, ¿no? Todo sistema tiene dos características. Uno, ¿ya? Que va a estar siempre a cargo de un ente rector, es decir, va a tener un ente encargado del funcionamiento de todo el sistema. Este ente rector puede estar vinculado a una autoridad sectorial, en el caso de los recursos hídricos, es así, el ente rector es la Autoridad Nacional del Agua, pero está vinculada a una entidad sectorial que es el Ministerio de Agricultura. Este ente rector va a cumplir funciones tanto administrativas como también operativas. Es decir, va a ser el llamado a darle una serie de dispositivos legales específicos ya para la administración y gestión de este recurso, en este caso el recurso agua, ¿ya? Pero también va a cumplir funciones administrativas de vigilancia, de control de cumplimiento de sus lineamientos establecidos. En el caso del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿ya? Este tiene dos finalidades principales. Una, en función o siguiendo los lineamientos de la Constitución y de la Ley de Aprovechamiento y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, va a ser el fomentar el aprovechamiento sostenible. Pero se entiende que este aprovechamiento sostenible tiene que ir de la mano también de la conservación y del incremento de los recursos hídricos. Ojo, estamos hablando acá ya de recursos hídricos, ya no estamos hablando de agua nada más. Incluso está puesto en plural, recursos hídricos. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y para esto, obviamente, el ente rector va a articular acciones con los diferentes niveles de gobierno, diferentes entidades sectoriales vinculadas al recurso y también la participación de los distintos usuarios. Entonces, este sistema va a estar orientado a estos dos aspectos, promover el aprovechamiento sostenible y fortalecer la conservación e incremento de los recursos hídricos. Derivado de esto, va a plantearse dos objetivos principales. El primero, que está vinculado a la promoción del aprovechamiento sostenible, se entiende como la coordinación y la gestión integrada multisectorial para este aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente, ¿no? Pero basado en estándares de calidad. No es simplemente el aprovechamiento, conservación y uso al azar sin criterios de evaluación, sino que hay criterios de evaluación y estos van a ser considerados como apropiados o no, dependiendo del cumplimiento de un estándar de calidad que se ha previsto. La otra finalidad, que era la conservación e incremento, ¿no? Va a estar vinculada al objetivo de promoción y elaboración de estudios, de ejecución de programas, proyectos, en materia de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, va a orientarse hacia el conjunto de intervenciones, ¿no? Que va a permitir que se desarrolle una mejor gestión de este recurso. A través de esto se entiende que se va a poder tener un mejor contexto para la conservación y el incremento de los recursos naturales. ¿Quiénes forman este sistema nacional? Está liderado, como ya habíamos dicho, por el ente rector, que es el ANA, ¿ya? Lo conforman también el MINAM, el mismo Midagri, el MINSA, MINEM, Produce, Vivienda, SUNAS, etcétera, ¿no? Y aparte de esos, también existen otros entes que van a estar vinculados
al seguimiento, al monitoreo, a la evaluación de estos parámetros de calidad que habíamos dicho, ¿no? Están, por ejemplo, la OEFA con su distinta estructura y modalidad de intervención, ¿no? Las EFAS y todo lo demás que la conforman. Van a estar también las entidades prestadoras de servicios y demás, ¿no? Y obviamente los gobiernos subnacionales, regionales, locales, las mismas organizaciones de usuarios, tanto con fines agrícolas como con fines no agrícolas y demás. Un elemento importante de esta conformación de este sistema son los operadores de infraestructura hidráulica, tanto mayor como menor, ¿no? Por lo general, los operadores de infraestructura hidráulica mayor son los gobiernos regionales. Los operadores de infraestructura menor son las organizaciones de usuarios. Nuestro marco normativo también prevé, ojo, ¿ya? Y esto, por si alguien tiene esa duda, esa pregunta, nuestro marco normativo también prevé que el operador de un sistema hidráulico pueda ser una entidad privada, ¿no? En ese caso hay un conjunto de lineamientos, un conjunto de aspectos que tiene que cumplir para poder ser considerado como el encargado de la administración de esa infraestructura. Como habíamos dicho, el ente rector es la Autoridad Nacional del Agua, que ha sido creada en marzo del 2008. Ya es, en ese sentido, es la autoridad máxima en aspectos normativos y técnicos, ¿no? Es decir, es la entidad que da los lineamientos normativos del conjunto de las diferentes acciones vinculadas al recurso hídrico. Y al mismo tiempo es la entidad que va a verificar que se estén cumpliendo sus lineamientos normativos. Va a ser el ente responsable del funcionamiento y el conjunto de acciones que va a desarrollar este sistema. Por lo tanto, es el que lo va a dirigir, es el que va a liderar y conducir todas las actividades del mismo. Entre las funciones principales del ANA está el otorgamiento o retiro de derechos de uso de agua. Ojo, es derechos de uso nada más. No está diciendo que eres el propietario del agua, ¿ya? Sino que te facilita o te restringe derechos de uso en función a tu nivel de cumplimiento con una serie de compromisos que se hayan concordado y establecido. También es la entidad que va a estar a responsabilidad de la autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas, ¿ya? Y también aquellas que sean orientadas a un reuso. Y con esto se va a buscar cerrar el ciclo de la gestión hídrica, ¿no? Es decir, desde la captación, la asignación de derechos de uso hasta la autorización de vertimientos, es decir, el retorno de un cuerpo de agua tratado a un cuerpo natural. Va a ser el encargado de declarar zonas de veda, estados de emergencia, va a brindar opinión técnica para instrumentos de gestión ambiental vinculado al recurso hídrico, va a ser el que plantea y promueva las políticas y estrategias nacionales en torno al recurso hídrico, va a vigilar y va a formular en primera instancia el Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y va a supervisar, va a monitorear los planes de gestión de recursos a nivel de cuencas. Y la otra función es la que está vinculada a todo lo relacionado a las retribuciones económicas y tarifas, ¿no? A nivel nacional, el sistema está conformado por un consejo directivo, ¿no? Que está liderado por la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Y están otras entidades más, como habíamos dicho, ¿no? Un representante o un órgano descentralizado del ANA es la AAA, ¿no? Que son de funcionamiento más orientados a ámbitos regionales, ¿no?
y a ámbitos locales, las autoridades locales de agua. Estas, a su vez, tanto las AAA como las ALAS, se van a vincular y van a desarrollar actividades orientadas a la gestión de los recursos hídricos. En el caso de las AAA, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de municipalidades y también de organizaciones de usuarios. ¿Qué organizaciones de usuarios? Las juntas de usuarios, principalmente. A nivel de municipalidades, municipalidades provinciales. A nivel local, quien va a asumir esta representación del ANA va a ser el ALA, y esta va a desarrollar acciones conjuntas de gestión del recurso hídrico con municipalidades distritales, con las entidades prestadoras de servicios, ¿no? De saneamiento, etcétera, con las organizaciones de usuarios, ¿no? ¿Con qué organizaciones de usuarios? Comités y comisiones, ¿no? Comités y comisiones. En algunos casos también podría ser una junta, si es que esta es una junta más pequeña y es más puntual y está dentro de un sistema hidráulico más reducido, digamos. Bien, esto como información básica nada más, cómo está estructurada el ANA. Hay una jefatura, sobre ella está un consejo directivo, una secretaría, y hay unas 5 direcciones, ¿no? La dirección que está encargada de todo el proceso de la gestión del recurso hídrico, ¿no? Es la que va a apoyar también en todo este proceso de la generación de los instrumentos para gestionar este recurso. Bueno, acá hay algo más del Consejo Directivo, cómo está conformado, ¿no? Para información rápida, está conformado por el MINAGRI, que es el quien lo preside, luego está el MINAM, el MINEM, el Ministerio de Vivienda y otros, ¿no? Luego está la jefatura del ANA y sus órganos de línea por debajo de ellos. Un elemento de control y vigilancia es el Tribunal Nacional de Recursos Hídricos. Y ahí hay otros elementos más, ¿no? Otros integrantes que coordinan o desarrollan actividades con la jefatura, que son los proyectos especiales, los proyectos hidráulicos especiales, las autorizaciones ambientales, etc. Actualmente tenemos 159 unidades hidrográficas y 14 autoridades administrativas del agua, ¿no? Y ya en nuestro caso específico para nuestro país, ya están delimitadas todas las unidades hidrográficas. Esto se ha hecho a través del sistema FAFSTETER, ¿no? Que se ha empleado y que ha permitido la delimitación de todas estas unidades, ¿no? Ahí están, cuáles son las salas. Acá el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, que es la última instancia. Esto rápidamente, ¿no? Este es el último estamento de opinión, digamos, administrativa sobre cualquier controversia vinculada al recurso hídrico. Si algún recurrente, algún quejoso, como dicen en términos legales, considera que esta última instancia no ha resuelto orientado a la satisfacción de sus pretensiones, ya le corresponde recurrir al sistema judicial, ¿no? Esta va a ser la última instancia. Después de esto, ya lo único que va a quedar es salir de este sistema administrativo y recurrir a la vía judicial. Parte importante del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos son los consejos de cuenca. Los consejos de cuenca van a ser unos organismos encargados de la planificación, concertación, coordinación, que van a llevar adelante gobiernos regionales, gobiernos locales, usuarios, etcétera, pero a nivel de la cuenca, ¿ya? Es decir, ellos van a plantear actividades
de aprovechamiento, afianzamiento, uso, etcétera, del recurso hídrico, pero a nivel de cuencas hidrográficas, ¿ya? Solo a nivel de cuencas. Ellos no van a proponer intervenciones, no van a proponer acciones a nivel de subcuencas, menos aún a nivel de microcuencas hidrográficas. Por si acaso, esto es importante mencionarlo para tenerlo bien claro, ¿ya? Porque quienes van a plantear estas intervenciones a nivel de subcuencas, de microcuencas, van a ser ya los comités de gestión de recursos hídricos. Esto lo van a hacer a través de una organización que se ha considerado que es la apropiada, que son las mancomunidades, ¿ya? Y lo van a instrumentalizar a través de sus planes de comité de gestión de recursos hídricos. Pero eso ya lo van a hacer a nivel de microcuencas y subcuencas. Y deben de ser complementarios a los esfuerzos, a las actividades que planteen estos consejos. Se crean siempre a iniciativa, o se están creando a iniciativa de los gobiernos regionales, ¿ya? La autoridad que los va a liderar siempre, todo consejo de cuenca, siempre va a estar liderado por una autoridad que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Y la van a conformar los representantes de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, si es que esta cuenca abarca más de un gobierno regional, ¿no? Si abarca 2 gobiernos regionales, pues parte de los miembros integrantes de este Consejo de Cuenca serán un representante por cada uno de estos gobiernos, ¿ya? Igual va a estar representado por un miembro de una organización de usuarios, ¿ya? Igual de cada gobierno regional. Si pasa por 2 gobiernos regionales y ahí en este discurrir de esta cuenca se involucran a dos juntas de usuarios, ¿no? Sería un representante por cada una de esta junta. Igual un representante de cada una de las organizaciones de usuarios con fines no agrarios por cada gobierno regional, un representante de las universidades de cada gobierno regional, un representante de los colegios profesionales de cada gobierno regional también. Es decir, si esta cuenca involucra a más de un gobierno regional, tendría que participar obligatoriamente como miembro de este consejo un representante de cada uno de estos ámbitos regionales. ¿Ya? Hay algunos casos especiales donde se puede ampliar la participación de miembros de este consejo a representantes de comunidades campesinas, comunidades nativas, etc., ¿no? En algunos casos va a ser recomendable porque estos líderes sociales van a trasladar las necesidades, las expectativas de su población, pero considerando el impacto que estas van a tener a nivel de toda la cuenca, o mejor explicado, a nivel de la cuenca baja, ¿no? Porque estos, por lo general, están ubicados en las zonas altas, en el origen de la cuenca, ¿no? Y es ahí donde se tienen que desarrollar una serie de acciones de afianzamiento hídrico, sobre todo, para garantizar que se puedan disponer de volúmenes apropiados del recurso hídrico para ponerlos a disposición de las poblaciones que están aguas abajo. Pero ¿quiénes son los grupos o las poblaciones que están más cercanas a estos territorios de determinada altitud? Son los miembros de las comunidades campesinas, ¿no? O nativas en algunos casos. ¿Qué función tiene estos consejos? Van a otorgar derechos de uso de agua a algunos operadores o algunos usuarios, ya que van a tener una incidencia a nivel de toda la cuenca.
van a establecer los parámetros de eficiencia y el otorgamiento de certificados de eficiencia, van a opinar y van a otorgar las licencias de uso de agua provisional y también van a orientar esfuerzos a facilitar o a promover la ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor. Obviamente también van a tener acciones para el desarrollo de infraestructura hidráulica mayor. Y finalmente van a desarrollar acciones para la vigilancia y la fiscalización de las fuentes naturales. Como estos van a precautelar la cuenca, ¿no? Van a orientar sus esfuerzos a los puntos de inicio de origen de la cuenca para garantizar que en estos puntos estas estén exentas o estén con niveles de contaminación dentro de los lineamientos, dentro de los estándares que se han considerado. A la fecha tenemos consejos de recursos hídricos a nivel de cuencas ya en Tumbes, en Chirapiura, Chancay Lambayeque, Chancay Guaral, Quilcachili, Capina Locumba, etcétera, ¿no? Mantaro, Pampa, Surubamba. Hay un comité creado en la Amazonía, es en la subcuenca del Mayo, ¿ya? Este comité es a nivel de gobiernos locales. Y hay algunos consejos que están en proceso de conformación, Tambo, Moquegua, Titicaca y Malazo. Un actor importante, habíamos dicho, en estos consejos de cuenca van a ser los gobiernos regionales. Estos, según los marcos normativos vigentes, están obligados a participar en la gestión sostenible del recurso hídrico, ¿ya? Y a desarrollar acciones de vigilancia, control para garantizar este uso y finalmente también la promoción y ejecución de proyectos y obras de riego, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos. Como vemos acá, el gobierno regional no solamente es una entidad o no solamente va a desarrollar acciones de promoción del recurso, de la gestión sostenible, de vigilancia, de supervisión para garantizar el uso sostenible o el cumplimiento de determinados marcos normativos, sino también va a tener una acción operativa importante, que es la ejecución de proyectos de infraestructura de riego, ¿no? O mejoramiento de riego, manejo adecuado de la conservación de los recursos hídricos y de suelos. Esto implica, pues, que los gobiernos regionales deberían de ser los entes llamados a gestionar y promover proyectos de infraestructura de riego, tales como represas, presas, bocatomas, etc. Pero orientados siempre a un trabajo multisectorial, porque no solamente el recurso hídrico va a ser derivado para fines agrícolas, sino también va a ser derivado para otros fines, ¿no? Otro agente importante habíamos visto que son las organizaciones de usuarios. Este mismo agente va a tener relevancia en el establecimiento de los planes de desarrollo de los comités de gestión de recursos hídricos que vamos a hablar en la tarde. Actualmente existe un marco normativo ya para estas organizaciones de usuarios, la ley 3157 ya está también reglamentada. El Estado a través de este marco normativo ha indicado cuáles son las responsabilidades, las funciones que deben de cumplir estas organizaciones de usuarios y también ha establecido cuáles son los procesos o los esquemas bajo los cuales éstas deberían de realizar sus actividades, desde la misma elección de sus miembros directivos hasta las actividades operativas propiamente dichas, ¿no? ¿Y por qué el Estado, alguien en algún momento mencionaba, por qué el Estado tendría que, o se irroga esta prerrogativa de indicarles a las organizaciones de usuarios cómo gestionarse, cómo desarrollar su vida?
si estas organizaciones son de carácter privado. Lo hace el Estado bajo el mismo criterio que le indica a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento cómo desarrollar sus actividades, cómo llevar adelante sus procesos de elección de consejos, de comité, de consejos directivos, etcétera, ¿no? Porque estas van a gestionar y van a administrar bienes del Estado, ¿no? Como van a administrar bienes del Estado, en este caso las organizaciones de usuarios, juntas, comités, comisiones, etcétera, el Estado tiene la prerrogativa de poderles indicar para el Estado cuál es el esquema apropiado que deberían de asumir estas organizaciones para poder administrar y gestionar la infraestructura que se les va a confiar, los recursos, los bienes que se les va a confiar. El Estado no las va a obligar, no les va a exigir que adopten estas recomendaciones, esta estructura, estos procedimientos, protocolos, pero de no hacerlo, obviamente, el Estado va a decir, si tú no deseas desarrollar tus actividades como a mí me da cierta tranquilidad o me genera mayor confiabilidad, yo no te facilito, no te cedo derecho de uso sobre mis bienes hídricos, ¿no? El recurso agua y todos los bienes asociados. Entonces, es en función a ese criterio que el Estado le indica a estas organizaciones de usuarios cómo deben de llevar adelante muchas de sus actividades, pero solo y únicamente las relacionadas a la administración y gestión del recurso hídrico. Si estas actividades no están relacionadas a esto, el Estado no les va a generar o no les va a exigir que adopten una u otra medida, estrategia, alineamiento que se les está indicando, ¿no? Las organizaciones de usuarios son entidades que no tienen fines de lucro, ¿ya? No deberían de tener fines de lucro en ningún momento para que puedan administrar infraestructura del Estado en cuanto estas puedan tener estos fines de lucro, ya simplemente el Estado no las va a considerar aptas para seguirles facilitando la gestión, la administración de estos bienes. Deben estar inscritos en registros públicos, etcétera. Una serie de lineamientos que ustedes pueden revisar en el marco normativo. El ANA, ya habíamos dicho, va a ejercer acciones de supervisión, de fiscalización, de monitoreo, pero solo y únicamente vinculado a aspectos relacionados a la gestión del recurso hídrico. En ese sentido, va a desarrollar actividades para velar el cumplimiento del plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica. Este va a ser un instrumento que todas las organizaciones de usuarios, llámese comité, comisión o junta, tienen que elaborar y tienen que presentar según los cronogramas, los lineamientos que ya se les va a ir indicando, ¿no? Aproximadamente es entre los meses de septiembre, más o menos. También para que la organización pueda desarrollar actividades y pueda hacer uso de del sistema hidráulico o de los bienes hídricos, tiene que tener un reconocimiento administrativo, es decir, la autoridad nacional tiene que reconocerla como organización con la capacidad de gestión y administración de estos bienes. También va a fungir, va a desarrollar actividades de supervisión sobre el proceso de cálculo, estimación, aplicación, cobranza, etcétera, de las denominadas tarifas, ¿no? Cómo se ha estimado el valor que debe de pagar cada usuario por el volumen de agua que va a consumir, cómo se ha desarrollado el proceso de cobranza, qué se ha hecho con el dinero que se ha cobrado, etcétera, ¿no? La idea es que el dinero que se ha cobrado con las tarifas haya permitido cumplir con el plan de operación y mantenimiento, ¿no? Y también alcanzarle al Estado la retribución económica, ¿no? que ya habíamos comentado anteriormente.
es un monto simbólico que le paga un usuario, ¿no? Cada uno de nosotros en el ámbito doméstico, al Estado por haber hecho uso de su infraestructura y de su bien, ¿no? De la infraestructura de agua potable o de agua de riego, como cualquiera que sea el caso, y del bien, el recurso hídrico. Y como va a hacer un seguimiento, el ANA a la implementación de estos planes de operación y mantenimiento en función a el uso de ingresos económicos relacionados a la cobranza de tarifa. También el ANA va a tener la prerrogativa de realizar auditorías a estos estados financieros, ¿no? Porque lo que va a buscar es verificar si el proceso de cálculo, de cobro de la tarifa se está llevando adelante correctamente y si estos montos recaudados se han orientado según el marco normativo indica, ¿no? En primera instancia indica que se debe de pagar la retribución económica cada mes, ¿no? Y en segunda instancia que el otro monto restante debe ser empleado en el cumplimiento de las actividades del plan de operación y mantenimiento de la organización. No pueden ser derivadas a otros fines, no pueden ser utilizadas en otros, para otro tipo de actividades. Para esto, el ANA va a coordinar con las organizaciones, fecha y hora para desarrollar estas actividades. Hay todo un protocolo ahí, ¿no? En el cual la autoridad hace una revisión de los documentos, hace una revisión de los libros de caja, etcétera, de los documentos de sustentos de gastos, hace también una verificación in situ, ¿no? Para contrastar todo lo que ha sido informada en papel, en campo, y según eso va a definir si se viene cumpliendo, si hay alguna medida correctiva que implementar, hay alguna acción que se debe de hacer, si la organización requiere algún proceso de capacitación del personal para poder desarrollar mejor sus actividades, o incluso si esta organización debe de ser intervenida o debe de ser, ¿cómo diríamos? Debe ser reencausada o debe ser capacitada, fortalecida para una mejor prestación del servicio, ¿no? Todo eso ya se va a ver en esos procesos. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos relacionados a la planificación de la gestión del agua. Habíamos visto que había un objetivo vinculado a un uso sostenible. Este objetivo va a estar también orientado a una planificación de la gestión, ¿no? Lo que se va a buscar es equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, ¿ya? Y ahí se van a orientar acciones para promover el uso sostenible, equilibrar esta oferta, se va a proteger su calidad a través de estrategias para la conservación y protección de la calidad de las fuentes naturales. Ojo, se va a orientar esfuerzos para asegurar la calidad en el punto de origen del recurso, en la fuente natural, ¿no? En el discurrimiento, ¿ya? Pero esto tiene que ser en armonía con estrategias o planes de desarrollo nacional, regional y local. Esta palabrita o este término que está acá es el que va a permitir el establecimiento de estos planes de desarrollo concertado o de planes integrales de gestión de los recursos hídricos. Porque lo que va a buscar es no solamente orientar el instrumento, es decir, el plan, la planificación, hacia el recurso hídrico, sino que lo va a vincular, lo va a articular con otros procesos de planificación local.
se plantea que estos procesos de planificación local estén en el ámbito nacional, regional y local, porque, como hemos visto, se van a plantear estos planes de gestión a nivel de cuencas, subcuencas o microcuencas. A nivel de cuencas, ya hemos hablado, va a comprender regiones, ¿no? Y varios distritos, varias provincias. A nivel de subcuencas puede igualmente implicar varios distritos. Entonces, el plan de desarrollo o el plan de gestión del recurso hídrico no podría implementarse o no podría plantearse siquiera como algo totalmente ajeno a una interacción a nivel de estos 2 distritos, 3 distritos, etc. Es por eso que uno de los objetivos de la planificación en la gestión es que ésta sea armónica con los procesos de desarrollo nacional, regional y local. Para esto se han establecido, ya hemos visto, a nivel de cuencas, los consejos de cuenca, ¿no? Y ahí habíamos revisado rápidamente que participan en este consejo representantes del gobierno regional, de las municipalidades provinciales, en la cantidad que éstas sean afectadas, y un representante por gobierno, universidades, organizaciones de usuarios, etc. Se asume que con la participación de todos estos actores, se debería de poder formular un instrumento de planificación y de ejecución que a la vez engrane con otros instrumentos en los ámbitos específicos locales, regionales, ¿no? Que no sea algo totalmente extraído, que no sea algo totalmente ajeno a estos. Entonces, ahí se va a contar en algunos casos con algunos instrumentos que ya están establecidos. Esto va a ser principalmente para los comités de gestión integral de los recursos hídricos. Los comités, no los consejos. Los consejos, ya hemos visto, están liderados por el ANA, tienen su propuesta, etcétera, generada a ese nivel. A nivel de los comités, también se va a desarrollar un instrumento similar, pero orientado a la realidad hídrica a nivel de la subcuenca, de la microcuenca, que es lo que vamos a ver en detalle en la sesión de la tarde. Pero, ¿qué instrumento se debe de considerar para esto? En primera instancia, la política nacional ambiental, ¿ya? Eso es fundamental. Otro es la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, que es un documento generado por el ANA, que está a disposición de todos. Luego va a ser el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, ¿ya? Que también es otro documento generado por el ANA. Y de ahí tienen que revisar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos a nivel de cuencas. Esto lo han generado a nivel de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Estos tienen este plan. Entonces, cuando nosotros formulemos nuestro plan del comité, ¿no? Comité de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, tenemos que ver o tenemos que hacer una revisión del plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca a la que pertenecemos, ¿no? A la cuenca del Tambo, de Pampas, etcétera, ¿no? Dependiendo de a qué cuenca pertenecemos, tenemos que revisar. ¿Por qué vamos a tener que revisar? Porque en este plan ya se ha indicado si esta es la cuenca, ¿no? Por decir, esta es la cuenca y por acá está una subcuenca, por acá hay otra subcuenca, ¿no? Y estas a su vez tienen microcuencas y demás. En este plan se ha establecido ya cuáles van a ser las acciones que se van a desarrollar para toda la cuenca. Y lo que vamos a hacer es nosotros, en este plan del comité, buscar fusionar nuestra propuesta con este plan de la cuenca y al mismo tiempo con los planes de desarrollo a nivel distrital o provincial. En ese sentido, el plan de
de gestión integral de la subcuenca y de la microcuenca va a ser como un punto intermedio entre estos dos niveles de planificación mayor, ¿no? Entonces siempre hay que revisar a dónde vamos a encontrar estos planes de gestión de cuencas. Esto lo vamos a encontrar en el ANDA. ¿Ya? Hay que solicitarle o hay que descargar, hay que pedirle que nos compartan el documento en específico para poder revisarlo. Otro punto donde se puede ubicar este documento va a ser en los gobiernos regionales. Ellos también lo tienen, ¿no? Se entiende que deberían de estar a libre disposición del público en general. En cuanto a la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, esta tiene 5 políticas de cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua y cambio climático y eventos extremos, ¿no? Se puede revisar, lo pueden revisar, si lo requieren, lo puedo poner a consideración del grupo para que se los facilite a ustedes. Siempre es importante poderlo revisar para tenerlo como elemento de apoyo. No, en este plan se han establecido cuáles son los planes de proyectos y actividades, ¿no? Y están ya con unos costos. También están definidos las fuentes de inversión, los criterios para la recuperación de inversiones y otros más. Está relacionado con el Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que a su vez es un instrumento armonizado con propuestas de desarrollo a nivel nacional, regional y local. Es decir, esto se ha generado considerando los planes de desarrollo concertado regionales, planes de desarrollo estratégico, etc., ¿no? La finalidad de este plan de gestión de recursos de la cuenca es poder alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, ¿no? En periodos, perdón, en cantidades y calidades apropiadas. Y la planificación o la propuesta de acciones está distribuida en acciones de corto, mediano y largo plazo. Como se está considerando que se busca alcanzar un uso sostenible, siempre se tienen que poner acciones a largo plazo, ¿no? Es decir, de 15 a 20 años, o más años incluso. Ahora, para nosotros establecer los planes de gestión integral de los recursos hídricos a nivel de las subcuencas o de las microcuencas, ¿no? Lo que vamos a hacer es generar un documento que es el plan concertado de gestión de recursos hídricos de la subcuenca o de la microcuenca. Este plan tiene un proceso, tiene un protocolo que tenemos que seguir para poder obtenerlo apropiadamente. Hay toda una estrategia que nos va a permitir generar este documento. No es un proceso que se va a desarrollar de forma desarticulada. Es más, para el caso peruano, para el caso nuestro, los lineamientos normativos que se han planteado es que para poder desarrollar este plan concertado se tiene que trabajar a nivel de unidades hidrográficas. ¿Cuáles son estas unidades hidrográficas? O perdón, a nivel de mancomunidades. A nivel de estas mancomunidades se va a hacer una evaluación de las unidades hidrográficas. Obviamente ya no se va a considerar la cuenca, porque esto ya está considerado en el plan de los consejos de cuenca, pero sí se van a considerar los análisis de las subunidades de subcuenca, microcuenca. Entonces, como entendemos todos nosotros, cuando se habla de mancomunidades y al mismo tiempo se habla de unidades hidrográficas, de subcuencas, microcuencas, estamos hablando de una yuxtaposición
de territorios, ¿no? Digamos, esta es la subcuenca, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color más resaltante, ¿ya? Esta es la unidad hidrográfica, la subcuenca o la microcuenca, depende. Y acá vamos a considerar que esta subcuenca está comprendida dentro de unidades territoriales político-administrativas que vendrían a ser los distritos. Entonces podríamos tener por acá, por ejemplo, un distrito que podría estar abarcando así, otro distrito que podría tener esta distribución, ¿no? Un tercer distrito que podría estar ubicado en este sentido. Otro distrito que podríamos considerarlo como que está dentro de todo su territorio, forma parte también de la subcuenca. Un tercer distrito y bueno, por acá vamos a ponerle, vamos a poner así, ¿no? Un distrito más y por acá otro distrito. Cuando en horas de la tarde veamos esta elaboración de este plan concertado, lo que vamos a buscar es hacer congruir estos planes de estas otras unidades territoriales, de estos distritos, con lo que se está planteando a nivel de la subcuenca o de la microcuenca. Para eso vamos a desarrollar un conjunto de acciones, ¿ya? Desde la simplemente coordinación hasta el desarrollo de algunas reuniones, algunos talleres, la consulta con con las poblaciones respectivas, el enriquecimiento de la propuesta, la formalización, digamos, del plan, es decir, que es aprobado, la aprobación del plan a través de la instancia respectiva. Ahora, ¿cuál va a ser la instancia respectiva? La instancia respectiva va a ser la mancomunidad. En nuestro sector se espera que la mancomunidad pues pueda vincular, digamos, en este caso, la mancomunidad podría vincular a este distrito, a este otro distrito, a este otro más, y podríamos decir a este otro, ¿no? En ocasiones, la mancomunidad ya es un órgano existente, es una institución existente, ¿no? Y no necesariamente va a abarcar a todos los gobiernos locales que forman parte de esa subcuenca, de esa microcuenca. Y ahí se van a tener que desarrollar algunas actividades adicionales o para incorporar a estos otros distritos en la mancomunidad o en todo caso para hacer las coordinaciones respectivas, de modo tal que estos distritos, aún sin pertenecer a la mancomunidad, puedan hacer suyos las actividades comprendidas dentro de su territorio y que están ya consideradas en el en el plan concertado de gestión de los recursos hídricos a nivel del resto de la subcuenca o de la microcuenca. Eso en algunos casos. Van a existir otros casos, obviamente, en los cuales la mancomunidad no se ha formado todavía y se va a formar a raíz de la necesidad de implementar este plan concertado de gestión de los recursos hídricos. Y en ese caso sí vamos a tener una figura muy distinta, ¿no? En la cual todos los miembros de la mancomunidad van a estar representados también en la unidad hidrográfica, en la microcuenca o en la subcuenca, ¿no?
Y ahí obviamente el proceso de formulación y de ejecución posterior va a ser relativamente más sencillo, porque todos ellos van a formar parte de la mancomunidad y al mismo tiempo de la microcuenca, ¿no? O de la subcuenca. Entonces, ahí se van a desarrollar las mismas acciones, las mismas actividades, etc., ¿no? Lo que se va a buscar con este plan concertado de gestión de los recursos hídricos es llegar a un punto en el cual, a raíz de la aplicación, de la ejecución de estos planes, a nivel de los gobiernos locales se vayan generando políticas para la gestión integral de los recursos hídricos y que estas políticas sean aplicables y sean seguidas por estos gobiernos locales, ¿no? Toda vez que comparten un elemento común que va a ser el sistema hidráulico. Antes que me olvide, ¿no? Hablando de sistema hidráulico, le he obviado las disculpas del caso en las partes anteriores. Acá, no está acá, no está acá. Acá. Ya. Según la ley de recursos hídricos, por si acaso, vamos a explicarlo acá, ¿ya? El Estado es el protector, es el dueño, por decirlo de alguna forma, del recurso hídrico y de todos los recursos vinculados a este, sean naturales o sean generados, sean creados. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Un poquito para aclarar antes que me olvide y ya no lo mencione. Nos indica que el Estado es el dueño del caudal del recurso hídrico, este es el riachuelo. El Estado es dueño de toda esta agua que está discurriendo por acá. Pero también es dueño, dice, de los bienes conexos a este recurso. ¿Cuáles son? Está la faja marginal, ¿no? Toda esta faja marginal es del Estado, ¿ya? Es del Estado. Todos los agregados, etcétera, que están en esta faja marginal también es del Estado, por lo tanto su aprovechamiento es bajo autorización del Estado, por eso es que hay un proceso para solicitar el aprovechamiento de estos agregados, ¿no? Ya, eso a nivel de las orillas del río, el camino de vigilancia, etcétera. Esto a nivel de un recurso natural. Y nos dice también de todos los recursos creados, como cuáles. Acá vamos a tener en este mismo río, ¿ya? La Bocatoma. Acá está construida la Bocatoma. Esta Bocatoma es también propiedad del Estado. Está el medidor parcial, está el desarenador, etcétera. Toda una serie de infraestructuras también son del Estado. El canal también es del Estado. Los pontones también son del Estado. Los reductores, los rompepresiones, los badenes, los puentes, los sifones, todos esos son propiedad también del Estado, conjuntamente con el recurso hídrico. Y también los caminos de vigilancia, ¿no? Acá está, por ejemplo, el camino de vigilancia de este canal. Este camino también es propiedad del Estado. El camino de vigilancia también es propiedad del Estado. Todos estos son bienes del Estado, que son puestos a uso o administración de privados, es decir, de la población, de las EPP, de las entidades prestadoras de servicios, si hablamos de saneamiento, de las organizaciones de usuarios, si hablamos de agua para uso agrícola. En ningún momento el Estado va a perder dominio sobre esto, ya habíamos dicho. Incluso, ¿ya? Cuando un propietario ha adquirido un predio, ¿no? ¿Ya? Ha pagado bastante por esto, ¿no? Y en el documento de compra y venta le dice que es dueño del canal que pasa por ahí también. No, no es dueño del canal, ¿ya? No es dueño del canal. El dueño del canal va a ser el Estado. ¿Qué sucede si este propietario ha construido el canal? ¿No? Igual, el Estado le va a indicar que ese canal con ese grupo, con ese caudal de agua que está pasando, sigue siendo del Estado.
por si acaso. Hay veces que se adquiere, o en un particular adquiere un terreno por donde pasa un canal y cierra el paso del agua cuando él quiere, ¿no? Cuando esta persona decide. Hoy día amanecí de mal humor y no quiero dejar pasar el agua, pues, y lo que hago es, corto el agua, ¿no? Pongo una tranca, pongo una compuerta en este punto y no circula el agua, ¿no? Y si alguien me reclama, bueno, está en mi propiedad, está en no, no es así. No va a ser así. Incluso ya si ustedes han caído en ese error y habrán visto que se han quejado ante la autoridad ha ido, ha hecho la inspección, les ha notificado que no es que no funciona en ese sentido, que si tienen dificultades, hay fugas, hay inundaciones, etcétera, se tiene que ver la forma de controlar, evitar eso. Y finalmente, el Estado lo que va a hacer es, ¿no? En último de los casos, decir, bueno, ya tú no deseas que el agua pase por acá, que esto es tuyo, ya se te ha hablado, no quieres, bueno, se seguirá adelante con los procesos que estén involucrados y lo que va a hacer es generar un nuevo sistema que dé la vuelta y continúe, ¿no? Porque el recurso hídrico es del Estado. Igualito o algo similar va a suceder a nivel de comunidades campesinas y similares. El Estado siempre va a ser el propietario de este recurso, ¿ya? Siempre va a ser propietario de este recurso y también de los bienes conexos, de los recursos conexos, canales, pontones, etcétera. Esto, como digo, para tenerlo claro, ¿ya? Para no equivocarnos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en alguna organización de usuarios y ahí se presentaban estas situaciones, ¿no? Que una persona, un particular, ya no quería que pase el agua por ese canal, que lo cerraba porque hacía bulla, porque se inundaba una parte, etcétera, ¿no? Y al final se le indicaba que él tenía que permitir el pase o en todo caso se tenía que proceder a abrir un nuevo canal para el discurrimiento normal. ¿Ya? Eso van a tener cuidado. Finalmente, ya para terminar, no se olviden que este marco normativo es el que les va a permitir a ustedes no solamente plantear este instrumento del Plan Concertado de Gestión de los Recursos Hídricos a nivel de gobiernos locales, sino también es el que les va a permitir a ustedes justificar la pertinencia de intervenciones en proyectos de infraestructura de riego o proyectos de riego tecnificado. Se va a hablar de proyectos de infraestructura de riego cuando estos abarcan desde la fuente de agua, ¿no? Hasta la cabecera del predio, ¿no? La bocatoma, canal, partidor, compuerta, tubo, rompepresión, todo eso. Y se va a hablar de riego tecnificado desde la cabecera de parcela hasta la aplicación directa en las plantas. Son esquemas distintos, son propuestas distintas, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso nada más. Mientras que el de infraestructura, va a beneficiar a un grupo grande de usuarios, a un comité, a una comisión, incluso a una junta. El segundo, riego tecnificado, va a beneficiar a un grupo más específico, ¿no? Un grupo de productores que se han asociado, que se han organizado, etcétera, a una pequeña, a un pequeño comité o algo similar, o incluso a individuales, ¿no? Porque estamos hablando de distribución de agua dentro de la parcela, ya no es extraparcelario, sino es intraparcelario, ¿no? También para eso les va a servir este marco normativo. En horas de la tarde vamos a ver ya todo lo relacionado